24 horas en tu sala. En el refugio Los 33. Cuando revisamos los libros, las fotografías, los relatos y lo que ha quedado escrito de nuestra historia, pareciera que los hombres han sido los únicos protagonistas. Pero a don José Miguel Carrera, general San Martín, destinó desde luego al valiente O'Higgins, la valentía de Manuel Rodríguez. Sabemos quiénes fueron, sus nombres, sus hazañas, las batallas que perdieron y las otras que ganaron, lo importante que fueron para que Chile consiguiera ser un país independiente. Pero ¿dónde están las mujeres? ¿Hubo alguna que haya ayudado a gestar este camino? ¿Dónde están esos libros que hablan de ellas? ¿Qué hicieron las mujeres por la independencia de nuestro país? Por muchas décadas, por muchos siglos, el mundo de lo doméstico fue todo el territorio que tenían las mujeres. Que sean buenas esposas, a que sean buenas madres, ¿cierto? Y por eso a veces es tan interesante conocer la vida de las pocas que lograron salirse de esa esfera. Que sí demostraron un interés por participar del proceso de independencia, que sí mostraron y dieron a conocer sus opiniones políticas, por ejemplo, al respecto. Bueno, esta casa es la Hacienda San Miguel, que pertenecía a la familia Carrera. Me atrevería a decir que acá partió la independencia de Chile. Cuenta la historia que aquí se refugiaron cientos de soldados patriotas junto a los hermanos Carrera después de varias batallas perdidas y otras ganadas. La clave para identificar a aquellos que eran del mismo bando era Viva la Panchita. O sea, los partidarios del ejército de Carrera, esa era su contraseña, porque ella era Francisca Javiera, ese era su nombre. Ella estaba siempre acá esperando que llegaran sus hermanos con los que le quedaba de ejército. Acá se reorganizaban y seguro ella los alimentaba y curaba a los que venían heridos. Y de acá se reorganizaban y salían. Quizás sale del molde un poco lo que eran las mujeres de la época. Ella era una mujer también muy arrojada, ¿cierto? Muy arriesgada, ¿sí? Que se sumó directamente asumiendo muchos riesgos también. Entonces tiene que haber sido una mujer muy valiente. Pero no era el único rol que Francisca Javiera Carrera Verdugo tuvo en esta época. Más que un apoyo, dicen que ella fue la gestora de algunas de las grandes ideas independentistas, del espíritu libertador de sus hermanos y de los soldados que llegaban a su casa. Es una mujer muy empoderada, con un carácter dominante. Javiera Carrera es descrita como una mujer de armas tomar, poderosa y una estratega. Una mujer que tiene grandes aspiraciones, ¿cierto? Y que está muy preocupada también del prestigio familiar y del legado familiar respecto del proceso de independencia. Una mujer que comienza a aparecer en escena porque participa directamente de las tertulias que se organizaban en la época. Era la organizadora de grandes reuniones políticas, prestaba los salones de su fundo para crear estrategias de batalla y con una personalidad que era muy rara para una mujer de la época, alzaba su voz y no solo opinaba, los hombres querían escucharla. Era una mujer a la que acudían varios de los dirigentes militares, ¿no? Que estaban llevando a cabo la independencia. Tenía mucha habilidad para observar, ¿cierto?, lo que estaba ocurriendo y quizás proponer un poco una guía, una orientación a los próceres que estaban desarrollando el proceso.
Algunos la describen como la primera feminista de la historia de nuestro país, la primera que desafió su rol y se atrevió a hablar porque tenía un objetivo en mente, un Chile libre e independiente en el que ella fue absolutamente protagonista, un Chile que incluso tuvo su primera bandera bordada por las propias manos de Javiera Carrera. Cuéntale la historia de que sentada en esa pileta, Javiera creó la primera bandera de Chile y era el paisaje que ella veía. El amarillo era por los trigales, estos campos estaban todos sembrados de trigo, el azul del cielo y el blanco de las montañas. Un símbolo de la primera etapa de la independencia chilena, creado por una mujer que no solo bordaba en sus jardines. Era parte de los estrategas de lo que estaba sucediendo y era parte de la lucha por la independencia de manera protagónica, pero por su género en los libros de historia siempre igual quedó relegada. Esta casona es uno de los emblemas patrimoniales que tenemos en la comuna. Era uno de los fundos que tenía la familia de Águeda Monasterio, como también lo fue el fundo del Algarrobal acá en Rinconada de los Andes. En una ubicación estratégica que funcionaba como un punto de conexión entre la ciudad de Mendoza y Santiago. Este lugar, el Fundo La Monja de Rinconada de los Andes, fue testigo de la llegada de varios hombres. Formaban parte de lo que se había convertido en un sigiloso nido de una red de espionaje que fue clave para las comunicaciones y los triunfos de los patriotas. Cientos de cartas y mensajes secretos tuvieron como origen y destino esta casona, liderada nada más ni nada menos que por una mujer chilena, Águeda Monasterio. Era una mujer que mantenía contacto y comunicación con el mismo San Martín acerca de lo que estaba ocurriendo al otro lado de la cordillera. Y ella se organiza también con su hija, que en ese momento era una adolescente de 15 años. Era espía, Águeda Monasterio era espía, era parte también de todas estas conspiraciones, de ideas, de llevar información de un lado a otro, de recibir a soldados o también a fuerzas nacionalistas para que se movieran para otros lados. O sea, estaba completamente parte de este circuito. También prestó su casa para debatir ideas políticas. Sus tertulias eran particulares porque participaban obreros, pobladores y personajes del mundo trabajador. En medio de esas conversaciones es que aparecía ella para opinar y también para ir entregando cartas a quienes habían sido destinados como mensajeros. Esta mujer es descubierta, lamentablemente, junto a su hija, como espía y es apresada. Encarcelada en la mazmorra del Cabildo de Santiago, en donde fue torturada junto a su hija Juana. Encerradas en un calabozo, las amenazaron. A su hija le cortarían la mano. Y ella fue condenada a perder la vida en la horca. Fue obligada también, por ejemplo, a declarar sobre su calidad de espía y se negó finalmente para defender la causa patriota. Ninguna de las condenas a las que fueron destinadas se llevaron a cabo, pero finalmente Águeda Monasterio falleció 6 días antes del triunfo en la batalla de Chacabuco en 1817. Y ella no alcanza a verlo, sin embargo, es considerada como un símbolo de la independencia y como una mártir también. Una verdadera heroína de la que hay solo algunos relatos que cuentan brevemente de su participación en la época, pero así como Águeda Monasterio,
hubo otra representante del género que se atrevió a poner en peligro su vida por defender al país. Después del desastre de Cancha Rayada, que venían arrancando los patriotas, ella los cobijó acá en esta casa. Les otorga refugio, les otorga comidas, bebestibles, ¿cierto? Que venían muy abatidos. De hecho, la batalla de Cancha Rayada es una batalla donde el mismo Higgins queda muy mal herido. Cuentan que ella era siempre muy audaz, muy independiente. Para ella era importantísimo conseguir la independencia de Chile. De Paula Jaraquemada también hay poco escrito, pero hay un episodio que la hizo destacar y pasar a la historia como una férrea defensora de la patria. Un piquete de españoles vino y se presentó acá delante de doña Paula exigiéndole que le entregara las llaves de la bodega. Primero muerta, aquí mando yo. Porque sospechaban que estaban allí refugiados los soldados patriotas, ¿no? Con fusiles. Sin embargo, ella se arriesga a que incendien su casa, por ejemplo. Estaba tomando mate con la familia afuera en este corredor y le da un puntapié al brasero y entonces ellos se desconciertan y se retiran. Arriesgó su vida, se dispuso a perderla por defender a esos soldados que había escondido en su casa y consiguió su objetivo. Que es como el episodio que ha pasado en la historia porque había muchos presentes que fueron los grandes testigos y que luego lo ponen en los libros de historia. Y eso es una tragedia porque de los otros héroes de la independencia tenemos por supuesto que muchísima más información por ser hombres y por moverse en una esfera pública. Quizás qué habrá hecho Paula Jaraquemada además de ese episodio para apoyar a las fuerzas de la independencia y nunca lo vamos a saber. Quizás qué más habrán hecho tantas otras mujeres. No está escrito en tantos libros de historia, pero estas y otras muchas anónimas fueron parte de un circuito cumpliendo un rol imprescindible. Las mujeres de la independencia sí existieron y aunque pocos hilos han quedado de su aporte, es posible y necesario rescatarlos. No levantaron la espada en el campo de batalla, pero estaban haciendo lo mismo que hacían muchos de los hombres que hacían de la época, de reunirse, de tener ideas, de tener estrategias y en el momento importante de actuar frente al enemigo. Si estas mujeres no se hubiesen involucrado directamente ejerciendo estos roles, quizás no hubiésemos tenido, digamos, la misma trayectoria que tuvo el proceso de independencia. ¿Habría sido lo mismo el proceso independentista de Chile sin las mujeres? Probablemente no. Por eso nos hace falta reconocerlas, porque ser conscientes de ese rol nos invita a valorarlo y a recordar que fuimos, somos y seremos tan protagonistas como los hombres en la historia de nuestro país.